la Comar reducidas o rebasadas por el fenómeno. Uno se pregunta, ¿y entonces qué sí? ¿Qué puede, cuál es la respuesta, como veíamos en ese momento en el testimonio, de un hondureño que quiere cruzar, pedir asilo y trabajar porque en su país no hay? Pues yo creo que definitivamente no, la respuesta no está tampoco en dejar de cooperar, dejar de ver esto como un tema, una problemática regional. Sobre todo hemos visto cambiar la postura del gobierno mexicano comparando con la caravana que pasó en abril, en donde sí se les permitió el paso y ahora ya está un poco más, ya se volvió algo más restrictivo. En abril les permitió el paso ¿sobre qué justificación? Con visas humanitarias o, no sé, con esta justificación de que sí podían cruzar o permanecer, y en esta ocasión les están solicitando los documentos necesarios para poder entrar al país. Eso no había pasado antes. Entonces, o sea, visa. O sea, la visa, ajá. O sí, que soliciten el refugio aquí en México. Entonces, eso sí cambia un poco, sí cambia más bien la postura del gobierno comparado con lo que pasó en abril, en lo que pasó ahora. Y ya retomando un poco como más la respuesta de que sí, yo creo que sí a la cooperación regional, a la implementación de políticas públicas integrales que consideren a todos, a los migrantes, a los desplazados, a los de desplazamiento forzado, a los deportados. O sea, hay que considerar todo el panorama y no solo estar viendo y haciendo esfuerzos reactivos a lo que está sucediendo. O sea, es evidente que el problema está ahí. Entonces hay que resolverlo en conjunto todos los países y no dejar que nosotros o que México sea quien impida el paso a las personas. Eso para mí esa no es la respuesta y sí hay otras alternativas. La verdad es que en los hechos, Olivia, parece que sí están Molly, perdón, se están endureciendo las políticas migratorias, al tiempo que en la retórica, porque escuché por ejemplo al gobernador de Chiapas una declaración súper mañosa, porque decía, hay libre tránsito en México, salvo que no traigan visa. Pues creo que casi para todos. Hay muchas contradicciones, porque tenemos esta declaración del gobernador de Chiapas y también tenemos un comunicado de prensa de Gobernación, básicamente diciendo lo mismo, ¿no? Que una visa solo se emite en el extranjero, en una embajada, lo cual es cierto, pero ¿cuál es la realidad? Para alguien pedir un estatus migratorio, asilo político, necesita una serie de documentos. Y, o sea, estas personas están desesperadas, están huyendo de violencia terrible. ¿Qué necesitas presentar para asilo político? Bueno, el asilo político, no soy experta en el asilo político en México. En Estados Unidos tienes que básicamente comprobar que estás huyendo de persecución. En Estados Unidos yo diría hay un nivel muy alto que tienes que llegar y también es una decisión bastante política, dependiendo de qué país eres, ¿no? Hay una cuestión de política entre países muy fuerte ahí, pero sí, o sea, hay que tener ciertos documentos de identidad que estas personas muchas veces están huyendo, o sea, para salvar sus vidas, para salvar la vida de sus hijos, entonces no cuentan con estos documentos. Yo creo que el gobierno mexicano no está viendo en este momento la realidad que está sucediendo. El gobierno mexicano no está viendo la realidad, o sea, todavía no le cae el 20, ¿es lo que quieres decir? Creo que todavía no cobra conciencia, para decirlo más elegante, no cobra conciencia de la gravedad de la situación. Decía Mónica hace un momento, cooperación regional. Y déjame decirte déjame hacerte la pregunta un poco con jiribilla. Es lo que pide Trump, cooperación. Sí, pero es cooperación para actuar como policías, ¿no? Lo que tiene aquí en México, pues es un segundo ejército. Y eso pues es terrible. Sabemos que el ejército norteamericano ya puede estar apostado en la frontera. Hay hechos lamentables. Yo recuerdo 1997, cuando un campesino en Texas, Ezequiel Hernández, estaba pastoreando sus borreguitos y estaba a 20 escasos metros de su casa. Un marín le disparó porque le pareció que era un migrante y que era un criminal, cuando era un ciudadano norteamericano. Y de ahí, y eso pasó en el gobierno de Clinton, o sea, de ahí en adelante pues es una guerra y además pues el darle una orden a México para que desde la frontera sur pare
de seco a la migración. O sea, ¿cómo vas a recibir niños, mujeres, que son un componente muy importante en la caravana? A partir del choque y a partir de apostar esto en la frontera, estos grupos de reacción, y pues no es el mecanismo. A ver, ¿no? la política y las declaraciones de México pueden considerarse cooperación. Estoy pensando, por ejemplo, en la declaración del observador diciendo estamos dispuestos a la presidencia a darles permisos de trabajo. Eso dijo. Y al mismo tiempo el gobierno mexicano dijo vamos a analizar la situación. Ya nos explicó Molly las dificultades para poder darles el estatus de refugiados. ¿Eso es cooperación? Pues yo creo ¿O qué se necesita? Porque ya vimos que no le gusta la cooperación que pide Trump. Y entonces, ¿cuál es? No, yo creo que en ese sentido sí, esa respuesta de lo de las visas de trabajo, o sea, creo que sí debería de ir por ahí. Simplemente todavía no se ve un plan estructurado de lo que se debe de hacer con respecto a desarrollo económico. O sea, sí tiene que haber una estructura y un plan para todos, igual para los mismos mexicanos que no tienen oportunidades aquí. Hay también este tema de discriminación, de pensar que si lo mismo que pasa en Estados Unidos, que si vienen nos van a quitar los trabajos. O sea, yo creo que es un tema de cooperación en el sentido de implementación de política pública integral, pero también de una narrativa de la gente, de saber que los migrantes no son criminales, que no son violentos, que no vienen a quitar el trabajo a las personas. O sea, creo que se ha dado esta parte de meter el miedo con un sentido político, sobre todo en Estados Unidos, pero pues aquí también en México hay mucha discriminación hacia los centroamericanos, hay muchos estigmas, muchos prejuicios que también deben de cambiar. Entonces, no creo que solo sea la parte de cooperación en la parte política pública, sino también en la parte de todos tener un discurso positivo y que no aliente al miedo con fines electorales. O sea, no estigmatizar. Exacto. Y no tratar de explotar para el 6 de noviembre, el próximo elecciones intermedias en Estados Unidos. Y voy justo, Molly, contigo sobre ese tema. Hoy el secretario de Gobernación dijo, casi tratando de tranquilizar en la comparecencia que tuvo en el Congreso, esto es un asunto electoral, después del 6 esto va a bajar. ¿Tú qué opinas? Bueno, nada más para agregar un poco lo que decía Mónica, yo creo que hay que replantear un poco cómo vemos la migración a un enfoque de derechos humanos. O sea, lo que hemos visto con estos gobiernos, yo creo que en México como en Estados Unidos, es la militarización de las fronteras. Eso es algo que yo soy originaria de California, es algo que yo he visto a través de los años por medio de mi trabajo con migrantes. O sea, podemos retomar esta militarización en Estados Unidos desde por lo menos los 90, si no antes. Pero se pasó una ley que aumentó básicamente la vigilancia en la frontera. Y yo creo que eso ha tenido muchos efectos en los países del sur también. O sea, México de cierta forma ha tomado pauta de esa militarización. Entonces sí, yo creo que para retomar lo que me preguntaste, las elecciones tienen mucho que ver con lo que está pasando en este momento. Yo creo que hay que preguntarnos si estas miles de familias que están transitando estos países y pasando por peligro, realmente son una amenaza para Estados Unidos o si es una forma de asustar al electorado estadounidense. O sea, yo creo que ese es el asunto. Ahí está la caravana llegando a la frontera sur de México, de eso estamos hablando, y lo que quedó sobre la mesa hace un momento, Olivia, era si estas familias de los 7,000 que integran la caravana alrededor, son una amenaza, como esgrime el gobierno de Estados Unidos, o como decía Molly, es un discurso netamente electoral, es un poco para asustar y fortalecer a sus bases. No son una amenaza, son personas que vienen huyendo de una crisis humanitaria y que la vemos igual en países de Asia y que la vemos en Europa. Ahora nos ha tocado pues porque somos un país de tránsito. No sabemos hasta qué punto, como dicen, todas esas personas se quieran quedar en México, porque bueno, el sueño americano sigue siendo el sueño americano. Tal vez quedarse en México es como una pequeña siesta. Pero en ese sentido, pues también tendríamos que preocuparnos más por las condiciones de recepción. Ya se mencionaba, las instituciones están rebasadas y todo.
¿qué tenemos de infraestructura para recibirlos? El paso de los albergues es terrible, o sea, muchos de esos albergues pertenecen a congregaciones religiosas, son muy pequeños, tienen reglas, los migrantes solamente pueden estar 72 horas y seguir porque son albergues de tránsito. Entonces, ¿dónde y en qué condiciones vamos a recibir a esas personas? Bueno, y además, imagínate, 72 horas, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, la gestión para decidir si pueden ser susceptibles de ser refugiados o no? ¿Un mes? ¿72 horas? No. Si no son 72, entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Se quedan un poco en la intemperie? Pues sí. ¿Sí? Pues sí, les dan lo que tengo entendido es que llegan al centro de detención, piden la solicitud para el refugio y eso puede tardar. Entonces, si vienen con niños, los niños no pueden estar en el centro de detención, si no, tienen que esperar donde puedan, como puedan, hay albergues donde se pueden quedar, ver si se pueden quedar más tiempo. O sea, sí es todo un sistema que se tiene que coordinar de muchos actores de sector público, privado, social. Tiene que haber mucha cooperación interinstitucional que no se da. Entonces, para que tengan servicios de salud, acceso a servicios públicos, cuando están esperando, cuando ya son refugiados, es todo un sistema que tenemos que entender y que yo creo que, a pesar de que ahorita está la coyuntura, es algo que pasa todos los días. O sea, todos los días cruzan, todos los días hay solicitudes. O sea, no es algo... Ahora llama mucho la atención mediática la caravana, porque, pues sí, ellos están demandando que quieren cruzar y con todo el sentido del mundo, vienen de países violentos, están buscando una nueva oportunidad de vida. Entonces, tienen que seguir, tienen que solicitar la atención. Ahora, hoy mismo también había algunos datos me parece que era Wall Street Journal, diciendo que después de que terminó la política de separación de las familias, se ha incrementado notablemente la afluencia de familias a Estados Unidos. Sí. Un poco eso refuerza, evidentemente, el discurso xenófobo del presidente norteamericano. Bueno, lo que yo tengo entendido es que sí, aumentó el cruce, o sea, que las personas cruzaran de forma indocumentada o pidiendo asilo en agosto por 38%. Entonces yo creo que, contradice un poco el discurso, ¿no? Porque las personas saben que van a ser o detenidas con sus hijos y hijas o van a ser separadas y de todos modos están llegando a Estados Unidos. Entonces no está funcionando ese discurso del presidente Trump y su administración. Sin embargo, lo quieren seguir empujando. Yo creo que sí tiene mucho que ver con las elecciones, muchísimo. O sea, las elecciones van a tomar lugar el 6 de noviembre y está aumentando Trump más y más su discurso. Pero hay que reconocer, como dijo Mónica, la migración de este tipo siempre ha existido y seguirá existiendo. No es o sea, hay estos momentos tal vez de auge en los números, sin embargo, las personas siguen saliendo de sus países por lo mismo, por la violencia. También yo creo que se ha mencionado mucho en esta caravana el aumento en la canasta básica en países Honduras. como en Honduras, exactamente. Sí. Entonces también es la misma migración también por razones económicas. De hambre. Exactamente, que hemos visto por años. La migración, ahí está.